Estas historias están basadas en hechos reales, cosas que realmente sucedieron y siguen sucediendo. Así que antes de escucharlas, cierra la puerta, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque después de esto, nunca volverás a dormir tranquilo. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Espero que sí, porque lo que te voy a contar esta noche no es algo que se deba compartir a la ligera. Escucho la lluvia golpeando suavemente tu ventana, ¿verdad? Ese sonido constante, rítmico, casi hipnótico. Perfecto. La lluvia siempre ha sido la mejor compañía para historias como esta. ¿Qué hora es donde estás tú? No importa. El tiempo se vuelve relativo cuando uno se sumerge en experiencias que desafían toda lógica. Y créeme, lo que estoy a punto de contarte cambió para siempre mi percepción de lo que es real y lo que no. Mi nombre no importa. Lo que sí importa es que hace 3 años viajé a Venezuela por trabajo. Era mi primera vez en ese país, y como buen mexicano curioso, quería conocer más allá de las ciudades principales. Me dirigí a los llanos, esas extensas llanuras que se pierden en el horizonte como un mar verde interminable. La casa donde me hospedé pertenecía a una familia local. Una construcción antigua, de esas que han resistido generaciones enteras. Las paredes de adobe grueso, techos altos, y esos corredores largos y vacíos que parecían extenderse hacia la oscuridad. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que una casa te observa desde el momento en que cruzas la puerta. El primer día transcurrió con normalidad. La familia era hospitalaria, me contaron historias del lugar, tradiciones que se habían transmitido de padres a hijos durante décadas. Pero cuando mencioné mi interés por las leyendas locales, el silencio se volvió opresivo. Fue la abuela, una mujer de ojos profundos y manos arrugadas como corteza de árbol, quien finalmente habló. Aquí en los llanos hay algo que anda, algo que no es de este mundo. Le decimos el Silbón. El nombre me causó una extraña sensación, como si al pronunciarlo en voz alta, hubiera despertado algo que debía permanecer dormido. Es el espíritu de un muchacho que mató a su propio padre, continuó la anciana, sus ojos fijos en algún punto lejano. Condenado a vagar eternamente por los llanos, cargando los huesos de su víctima en un saco. Siempre silba, una melodía que se te mete en los huesos y no te suelta. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé sus palabras. Mi habitación estaba al final de uno de esos corredores vacíos que te mencioné. Una habitación sencilla, una cama, un armario de madera vieja, y un espejo ovalado colgado en la pared opuesta a la ventana. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Hazlo ahora si no lo has hecho. La seguridad, aunque sea ilusoria, siempre ayuda. Mi primera noche allí dormí profundamente. Pero la segunda fue diferente. Desperté sin razón aparente. Esa sensación que todos conocemos cuando algo no está bien, pero no podemos identificar qué. El silencio era extraño. En los llanos siempre hay sonidos, insectos, el viento entre la hierba, animales distantes. Pero esa noche, nada. Me levanté y caminé hacia la ventana. La luna llena bañaba la planicie con una luz plateada, creando sombras largas y extrañas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Una figura alta, demasiado alta para ser humana, se movía lentamente a lo lejos. Caminaba de manera errática, como si algo pesado lo desequilibrara. Y entonces, llegó hasta mí. Un silbido. Suave al principio, casi imperceptible. Una melodía que no reconocía pero que sonaba familiar, como algo que hubiera escuchado en sueños. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Volví a la cama, convenciéndome de que había sido mi imaginación. El cansancio del viaje, la historia de la abuela, mi mente jugando trucos. Pero el silbido continuó. Más fuerte ahora, más definido. La puerta se abrió lentamente. No había nadie. Solo el corredor vacío, bañado por esa luz lunar que se filtraba desde alguna ventana distante. Pero el silbido venía de ahí, de esa oscuridad que parecía respirar. Me levanté y cerré la puerta. La madera crujió al hacer contacto con el marco, un sonido que se amplificó en el silencio de la casa. Pero apenas di 2 pasos de regreso a la cama, el silbido se intensificó. Esta vez venía de adentro de la habitación. Mi mirada se dirigió instintivamente al espejo. El espejo no reflejaba lo que debía. En lugar de mostrar mi habitación, mostraba un paisaje infinito de llanura bajo la luna. Y en esa llanura reflejada, la figura alta caminaba directamente hacia mí. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que la realidad se disloca, de que las reglas del mundo que conoces simplemente dejan de aplicar.
Es aterrorizante y fascinante a la vez. Cerré los ojos con fuerza. Cuando los abrí, el espejo volvía a mostrar mi habitación. Pero en el reflejo, detrás de mi imagen, había algo más. Una sombra que no correspondía a nada en la habitación real. El silbido se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Era un silencio vivo, expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Logré dormir finalmente, pero mis sueños estuvieron plagados de esa figura. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños, incluso ahora, 3 años después. En mis sueños, puedo verla claramente, un hombre joven pero demacrado, de altura imposible, con ropa haraposa y un saco colgado al hombro. Sus ojos eran huecos, como pozos profundos que no reflejaban luz. La tercera noche decidí quedarme despierto. Si esa cosa, fuera lo que fuera, iba a manifestarse, yo estaría preparado. Me senté en la cama, con la lámpara encendida, observando la habitación. La tecnología que había llevado conmigo comenzó a fallar sin razón. Mi teléfono se reiniciaba constantemente, la pantalla parpadeando con colores extraños. La lámpara fluctuaba, creando sombras danzantes en las paredes. Fue a las 3:03 de la mañana, exactamente, cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez no estaba vacío el corredor. Él estaba ahí. La figura que había visto en la distancia, que había aparecido en el espejo, que había habitado mis sueños, estaba de pie en el umbral de mi puerta. Su altura era tal que tenía que agachar ligeramente la cabeza para pasar bajo el marco. No estás solo. Esa fue la sensación que me invadió. No estaba solo en esa habitación, no estaba solo en esa casa, y más aterrorizante aún, no había estado solo en ningún momento desde mi llegada. El Silbón me miraba con esos ojos vacíos. Su boca se movía levemente, como si estuviera a punto de hablar, pero en lugar de palabras, salió esa melodía. Ese silbido que ahora reconocía como una canción de cuna distorsionada, una melodía que una madre cantaría a su hijo, pero corrompida por años de tormento y culpa. Levantó lentamente el saco que cargaba. El sonido que produjo fue horrible, el roce de huesos secos contra la tela. Y entonces, con movimientos deliberados, comenzó a vaciar su contenido en el suelo de mi habitación. Huesos humanos que caían con sonidos secos y huecos. Cada uno parecía contar una historia de dolor, una vida truncada, una muerte violenta. Escuché mi nombre, pero no había nadie que pudiera pronunciarlo. La voz venía de los huesos mismos, como si cada uno guardara la memoria de sus víctimas. ¿Por qué me sigues?, susurré, sorprendiéndome de mi propia valentía. El Silbón detuvo su tarea. Levantó la cabeza lentamente, y por un momento, pude ver algo humano en esos ojos vacíos. Dolor. Arrepentimiento. Una tristeza infinita. Entonces comenzó a recoger los huesos, uno por uno, devolviéndolos al saco con la misma ceremonia con que los había sacado. Cuando terminó, se dirigió hacia la ventana. No abrió el cristal. Simplemente pasó a través de él, como si fuera niebla. Pero antes de desaparecer completamente, se volvió hacia mí. Y sonrió. Fue la sonrisa más triste que he visto en mi vida. La sonrisa de alguien que comprende que su tormento no tiene fin, que su condena es eterna, pero que por un momento, solo un momento, había encontrado a alguien que podía verlo realmente. El silbido comenzó de nuevo, pero esta vez se alejaba. Se desvanecía en la distancia de los llanos hasta convertirse en un susurro llevado por el viento. El resto de mi estancia transcurrió sin más incidentes. Pero cada noche, justo a las 3:03 de la mañana, despertaba sin razón. Y siempre, en el límite de mi percepción, podía escuchar esa melodía lejana. Regresé a México convencido de que había vivido algo extraordinario. Pero también con la certeza de que esa experiencia no había terminado realmente. Porque verás, desde que volví, extrañas cosas comenzaron a suceder en mi casa. Objetos que se mueven solos durante la noche. La sensación constante de ser observado. Y sobre todo, ese silbido. Al principio solo lo escuchaba en mis sueños. Luego, al despertar, como un eco que se desvanecía. Pero ahora lo escucho claramente, especialmente en noches como esta, cuando llueve y el mundo parece más silencioso. La semana pasada instalé cámaras de seguridad en mi casa. Quería evidencia, algo que me confirmara que no estaba perdiendo la cordura. Y obtuve evidencia, sí, pero no del tipo que esperaba. En las grabaciones aparezco yo, durmiendo normalmente. Pero en varias ocasiones, mi cuerpo se incorpora en la cama, se levanta, y camina hacia la ventana. Permanezco ahí durante horas, completamente inmóvil,
mirando hacia la calle. Yo no recuerdo nada de esto. Y en esas grabaciones, si subes el volumen al máximo, puedes escuchar claramente el silbido. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras te contaba esta historia, he escuchado ese sonido familiar 3 veces. Y cada vez suena más cerca. El silbón no se quedó en los llanos venezolanos. Algo me dice que ahora camina por calles diferentes, busca casas diferentes, visita a personas diferentes. La lluvia que golpea tu ventana suena hermosa, ¿verdad? Relajante. Pero escucha con atención, entre las gotas, entre el ritmo constante del agua contra el cristal. ¿Lo oyes? Esa melodía que se acerca lentamente, que cada vez suena más clara, más definida. No estás solo esta noche. Y si escuchas tu nombre susurrado en la oscuridad, si ves una figura alta caminando bajo la lluvia, si tu puerta se abre exactamente a las 3:03 de la mañana, no mires hacia atrás. Solo silba de vuelta. Dicen que es la única forma de hacer que se aleje. Pero yo nunca he podido confirmar si eso es cierto. El silencio se volvió opresivo de nuevo. ¿Lo sientes tú también? ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios. ¿Qué hora es donde estás tú? No importa realmente. El tiempo se vuelve irrelevante cuando uno se enfrenta a experiencias que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Y créeme, lo que viví hace un año cambió para siempre mi percepción de lo que es posible y lo que no. Soy anticuario. Me dedico a restaurar muebles antiguos, a devolverles la vida a piezas que han sido testigos de generaciones enteras. Es un trabajo que requiere paciencia, dedicación y sobre todo, respeto por la historia que cada objeto lleva consigo. La pieza llegó a mi taller un martes por la tarde. Un espejo de cuerpo completo, de esos que se usaban en las casas elegantes de principios del siglo XX. El marco era de caoba tallada a mano, con detalles florales que hablaban de la maestría de artesanos que ya no existen. Pero era el cristal lo que llamaba la atención, a pesar de tener casi 100 años, reflejaba con una claridad extraordinaria. Lo encontramos en la casa de mi abuela en Aguascalientes, me explicó la señora que me lo trajo. Ella murió el mes pasado, y estamos vaciando la propiedad. Pero este espejo, nadie en la familia lo quiere. ¿Por alguna razón en particular?, pregunté mientras examinaba la pieza. La mujer titubeó antes de responder. Mi abuela siempre decía que ese espejo mostraba más de lo que debía. Tonterías de una anciana, supongo. Pero nosotros, preferimos deshacernos de él. Le aseguré que se encargaría de encontrarle un buen hogar, y esa misma tarde lo trasladé a mi taller. El espejo no reflejaba lo que debía desde el primer momento. Cuando lo coloqué contra la pared posterior del taller, noté algo extraño. Mi reflejo parecía retrasado. Como si hubiera una fracción de segundo entre mis movimientos y lo que mostraba el cristal. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que algo familiar se comporta de manera extraña, apenas lo suficiente para hacerte dudar de tus propios sentidos. Durante los primeros días trabajé normalmente. Restauré una mesa colonial, reparé las patas de una silla antigua, barnicé un armario que había visto mejores décadas. Pero siempre, en el rincón de mi visión, estaba el espejo. Y siempre parecía mostrarme algo que no correspondía exactamente con la realidad. Fue el viernes por la noche cuando decidí quedarme a trabajar hasta tarde. Tenía una comisión urgente que entregar y necesitaba las horas extra. El silencio se volvió opresivo en el taller vacío, apenas interrumpido por el sonido de mis herramientas y el tic-tac del reloj de pared. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando lo noté por primera vez. En el espejo, mi taller se veía diferente. Los muebles estaban en las mismas posiciones, las herramientas colgaban de los mismos ganchos, pero había algo más. En el reflejo, mi taller tenía una ventana que no existía en la realidad. Y a través de esa ventana imposible, se veía un patio interior con una fuente de piedra en el centro. Me acerqué al espejo para observar mejor. El reflejo me siguió, pero con ese retraso extraño que había notado desde el principio. Y entonces, en el reflejo de esa ventana imposible, vi movimiento. Una mujer caminaba por el patio. Vestía ropa de principios de 1900, un vestido largo de color azul marino con detalles de encaje blanco. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, y llevaba un collar de perlas que brillaba suavemente bajo una luz que parecía venir de faroles de gas. Era hermosa, pero había algo inquietante en la forma en que se movía, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Me alejé del espejo y volví a mi trabajo, convenciéndome de que había sido una ilusión óptica, un juego de luces y sombras.
Pero cada vez que levantaba la vista, ella seguía ahí, paseando por ese patio que solo existía en el reflejo. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque lo que sucedió después podría hacerte querer revisar que todo esté bien asegurado. Decidí irme temprano esa noche. Algo en la presencia de esa mujer me incomodaba profundamente. Pero al llegar a casa, no pude sacarme su imagen de la cabeza. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños, paseando eternamente por un patio que no debería existir. La siguiente semana intenté enfocarme en otros trabajos, evitando mirar directamente hacia el espejo. Pero era imposible ignorarlo completamente. La presencia de la mujer se había vuelto más fuerte, más constante. Ya no solo aparecía en las noches, ahora podía verla durante todo el día, siempre caminando por ese patio imposible. Fue entonces cuando decidí investigar. Busqué información sobre la casa en Aguascalientes de donde procedía el espejo. Lo que encontré me heló la sangre. La casa había pertenecido a la familia Mendoza desde 1905. Durante décadas había sido el hogar de don Eugenio Mendoza, un próspero comerciante, y su esposa, doña Carmen. Pero en 1923, Carmen había desaparecido misteriosamente. Los registros policiales de la época mencionaban que había sido vista por última vez en el patio interior de su casa, paseando como era su costumbre todas las tardes. Pero esa noche nunca entró a cenar. Cuando don Eugenio fue a buscarla, no había rastro de ella. Como si simplemente se hubiera desvanecido. La búsqueda duró meses, pero jamás encontraron su cuerpo. Don Eugenio vivió el resto de sus días convencido de que su esposa regresaría, de que simplemente había salido a dar un paseo más largo de lo usual. Después de su muerte en 1956, la casa pasó por varios propietarios, pero ninguno permanecía mucho tiempo. Todos reportaban la misma perturbación, una mujer que caminaba por el patio durante las noches, visible solo a través de los reflejos en ventanas y espejos. Ahora comprendía lo que estaba viendo. Carmen Mendoza seguía paseando por su patio, atrapada en ese reflejo eterno, buscando tal vez el camino de regreso a su casa, a su época, a su vida interrumpida. Esa noche regresé al taller decidido a hablar con ella. «Señora Carmen», susurré frente al espejo. Su figura se detuvo inmediatamente. Por primera vez en todos esos días, dejó de caminar. Se volvió lentamente hacia donde yo estaba, y nuestras miradas se encontraron a través del cristal. Sus ojos eran profundamente tristes. Tenían esa expresión de quien ha estado perdido durante décadas sin comprender por qué. «¿Puede escucharme?», pregunté. Asintió lentamente. Su boca se movió, como si tratara de hablar, pero no salía sonido alguno. Entonces, con gestos desesperados, comenzó a señalar hacia algo fuera de mi vista, algo que estaba más allá del marco del espejo. «¿Qué necesita?», insistí. Escuché mi nombre, pero no había nadie más en el taller que pudiera pronunciarlo. La voz venía del espejo mismo, como si el cristal pudiera hablar. «Ayuda», susurró la voz. Era suave, elegante, con el acento refinado de las damas de principios de siglo. No puedo encontrar la salida». «¿Salida de dónde?». «Del reflejo. He estado caminando tanto tiempo. El patio no tiene puertas. No tiene fin. Solo caminar eternamente». La comprensión me golpeó como un rayo. Carmen no estaba visitando nuestro mundo desde el suyo. Estaba atrapada en el limbo del reflejo, en ese espacio entre la realidad y su imagen especular. «¿Cómo puedo ayudarla?». «El espejo», susurró. «Debe romperse. Es la única manera». La puerta se abrió lentamente detrás de mí, aunque yo había cerrado con llave al entrar. Una corriente de aire frío invadió el taller, llevando consigo el aroma a flores de azahar y agua de colonia antigua. «No estás solo». Esa fue la sensación que me invadió. Carmen no era la única presencia en ese espejo. Durante décadas, otros habían quedado atrapados en sus reflejos, creando una dimensión paralela poblada por almas perdidas. «Pero si rompo el espejo», le dije, «¿qué pasará con usted?». «Seré libre. Finalmente podré descansar». Sus ojos se llenaron de lágrimas que brillaban como cristales bajo esa luz imposible de faroles de gas. «Por favor», añadió. «He estado sola tanto tiempo». Tomé un martillo de mi caja de herramientas. Mis manos temblaban mientras me acercaba al espejo. Carmen me observaba con una mezcla de esperanza y terror. «¿Estás segura?». «Más segura que nunca he estado de nada». Levanté el martillo, pero antes de golpear, ella levantó una mano. «Gracias», susurró. «Por escucharme. Por verme.
por no tener miedo. El primer golpe creó una fisura que atravesó todo el cristal. Carmen sonrió, y por primera vez desde que la había visto, parecía en paz. Con el segundo golpe, el espejo se hizo pedazos. Los fragmentos cayeron al suelo con un sonido musical, como campanas de cristal. Y en cada pedazo, durante apenas un instante, pude ver reflejos diferentes, otros rostros, otras épocas, otras almas que finalmente habían sido liberadas de su prisión especular. El taller quedó en completo silencio. Un silencio diferente al que había conocido antes, más liviano, como si un peso que no sabía que existía hubiera sido removido. Pero esta historia no termina ahí. 2 días después, mientras limpiaba los últimos fragmentos de cristal, encontré algo entre los restos del marco de caoba. Una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a una pareja en su patio, un hombre distinguido de bigote elegante y una mujer hermosa de vestido azul marino con collar de perlas. Al reverso, con una caligrafía delicada, estaba escrito, Carmen y Eugenio Mendoza, 1920. Para que nuestro amor se refleje eternamente. La ironía me estremeció. El espejo había sido un regalo de amor que se convirtió en una prisión. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que los objetos pueden guardar emociones, memorias, incluso almas de quienes los poseyeron. Desde entonces, mi relación con los objetos antiguos cambió completamente. Ahora, cada pieza que llega a mi taller la recibo con una mezcla de respeto y cautela. Porque he aprendido que algunos objetos no son solo testimonios del pasado, sino portales activos hacia él. La semana pasada llegó un armario de los años 40. Sus puertas se abren solas durante la madrugada. Anoche, un reloj de pie que marca siempre las 3:03 de la mañana, sin importar cuántas veces lo ajuste. Y esta mañana, una señora mayor me trajo otro espejo. Mi madre lo tenía en su recámara, me explicó. Pero desde que murió, a veces vemos cosas extrañas reflejadas en él. El espejo está ahora en mi taller, cubierto con una sábana, esperando. No me he atrevido a mirarlo directamente, pero sé que hay algo ahí. Algo que necesita ser liberado. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Porque tengo que contarte algo más. Mientras te narraba esta historia, he notado algo extraño en los reflejos de las ventanas de mi casa. Una figura familiar, una mujer de vestido azul marino que camina por un patio que no existe. Carmen debería estar en descanso ahora. Debería estar libre. Pero tal vez la libertad no es tan simple para quienes han estado atrapados tanto tiempo. Tal vez necesitan tiempo para recordar cómo ser libres. O tal vez, el silencio se volvió opresivo otra vez. ¿Lo sientes tú también? La lluvia que golpea tu ventana suena familiar, ¿verdad? Como si fuera la misma lluvia que ha caído durante décadas, la misma que Carmen escuchaba mientras paseaba por su patio en 1923. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque los espejos pueden ser puertas también. Y si esta noche, cuando vayas al baño, cuando te cepilles los dientes, cuando te mires en cualquier superficie reflectante, ves algo que no debería estar ahí. Si ves una mujer de vestido azul caminando por un patio que no existe. Si escuchas una voz suave que susurra tu nombre desde el otro lado del cristal, no rompas el espejo. Háblale. Pregúntale qué necesita. Tal vez tú también puedas ayudar a alguien a encontrar finalmente su camino hacia la libertad. Pero ten cuidado. Porque no todos los que están atrapados en los reflejos buscan escapar. Algunos buscan compañía para su eternidad especular. El silencio se volvió opresivo una vez más. Y en ese silencio, si prestas mucha atención, puedes escuchar el eco de pasos elegantes caminando por patios imposibles, reflejados en espejos que ya no existen, pero que de alguna manera siguen mostrando verdades que preferíamos no conocer. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios. Esto pasó hace 6 meses, en un edificio de departamentos en el centro de Ciudad de México. Uno de esos edificios de los años 70, con pasillos largos y corredores vacíos que siempre huelen a desinfectante y a algo más, algo que nunca pude identificar. Mi departamento estaba en el piso 12. No era un número que me molestara, hasta esa noche. El edificio tenía 2 ascensores, pero uno siempre estaba descompuesto. Solo funcionaba el de la derecha, y ese tenía sus peculiaridades. Era un ascensor viejo, de esos con espejo en la pared del fondo y luces fluorescentes que parpadeaban cuando menos te lo esperabas. ¿Te ha pasado algo así? ¿Esos momentos en que la luz tiembla y por un segundo no puedes ver bien tu reflejo? La primera vez que la vi fue un martes por la noche. Yo regresaba del trabajo, cansado,
con ganas de llegar a casa. Eran como las 11:30 cuando llegué al lobby del edificio. La lluvia había empezado esa tarde y no había parado. Llamé al ascensor y esperé. Las puertas se abrieron con ese sonido metálico que siempre me ponía los nervios de punta. Entré, presioné el botón del 12, y fue entonces cuando la vi. En el reflejo del espejo del fondo. Una mujer parada detrás de mí. Me volví rápidamente, pero el ascensor estaba vacío. Solo yo. Regresé la vista al espejo y ahí estaba de nuevo. Una figura femenina, delgada, con el cabello largo y negro cubriéndole parcialmente la cara. Llevaba un vestido blanco que parecía estar húmedo. El espejo no reflejaba lo que debía. Las puertas se cerraron y el ascensor comenzó a subir. Yo mantenía la vista fija en los números que cambiaban, 3, 4, 5. Pero podía sentir que ella seguía ahí, en el reflejo, observándome. ¿Qué hora es donde estás tú? Porque recuerdo que cuando llegué a mi piso, eran exactamente las 11:47. 17 minutos para un viaje que normalmente tomaba 2. Las puertas se abrieron en el piso 12 y salí casi corriendo. No miré atrás. No quería ver si ella salía conmigo. El silencio se volvió opresivo esa noche en mi departamento. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, el estrés del trabajo. Pero algo había cambiado. Era como si el aire mismo fuera diferente, más denso. Durante los siguientes días, evité usar el ascensor por las noches. Subí a las 12 plantas a pie, aunque llegara exhausto. Pero una semana después, tuve que quedarme trabajando hasta muy tarde. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegué al edificio. No había manera de subir 12 pisos cargando mi laptop y los expedientes. Tendría que usar el ascensor. El lobby estaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido de las luces fluorescentes y el sonido lejano de la lluvia. Presioné el botón de llamada y esperé. Cuando las puertas se abrieron, el ascensor venía del último piso. Pero el edificio solo tenía 15 pisos, y los últimos 3 estaban desocupados desde hacía años. Entré con el corazón latiéndome fuerte. Esta vez evité mirar el espejo directamente, pero podía ver mi reflejo periférico en las paredes metálicas. Solo mi reflejo. Presioné el 12 y las puertas se cerraron. El ascensor comenzó a subir, 2, 3, 4. Fue en el piso 5 que se detuvo. Las puertas se abrieron, pero no había nadie esperando. El pasillo del 5º piso estaba vacío, débilmente iluminado por una sola lámpara que parpadeaba intermitentemente. Esperé a que las puertas se cerraran, pero no lo hicieron. Se quedaron abiertas, como si el ascensor estuviera esperando a alguien. Y entonces la escuché. Pasos. Suaves, lentos. Tacones contra el piso de mármol del pasillo. Pero no veía a nadie. Los pasos se acercaron hasta la entrada del ascensor y se detuvieron. La puerta se abrió lentamente. Pero no había nadie ahí. Sin embargo, pude sentir como alguien entraba. Una presencia fría, húmeda. El aire del ascensor cambió de temperatura. Y ese olor a flores marchitas y agua estancada llenó el pequeño espacio. Las puertas se cerraron por sí solas. El ascensor siguió subiendo, 6, 7, 8. Me armé de valor y miré el espejo. Ella estaba ahí de nuevo. Más cerca esta vez. Podía ver su rostro parcialmente oculto por el cabello mojado. Su piel era pálida, casi traslúcida. Y sus ojos estaban completamente en blanco. Pero lo más perturbador no era su apariencia. Era que sus labios se movían, como si estuviera hablando, pero yo no podía escuchar nada. 9, 10, 11. En el piso 11, el ascensor se detuvo de nuevo. Esta vez las puertas no se abrieron, pero escuché algo que me heló la sangre. Mi nombre. Susurrado suavemente. Carlos. Una voz femenina, húmeda, como si viniera desde muy lejos. Carlos, ¿me escuchas? Miré el espejo. Ella estaba justo detrás de mí ahora. Podía ver gotas de agua cayendo de su cabello. Su vestido blanco estaba completamente empapado. Te he estado esperando. Sus labios no se movían, pero su voz llenaba todo el ascensor. ¿Te ha pasado algo así?, me preguntó, como si pudiera escuchar mis pensamientos. El ascensor siguió subiendo, pero los números ya no tenían sentido. 12, 13, 14, 15, 16. El edificio solo tenía 15 pisos. No tengas miedo, Carlos, solo quiero mostrarte algo. En el espejo, vi que ella extendía su mano hacia mí. Sus dedos eran largos y pálidos, y goteaban constantemente. Ven conmigo,
es muy solitario donde estoy. 18, 19, 20. ¿Dónde diablos estábamos subiendo? Carlos, mírame. Su voz era más insistente ahora. Mírame. No pude evitarlo. Me volví hacia donde debería estar ella. El ascensor estaba vacío. Solo yo. Pero en el espejo ella estaba cara a cara conmigo, sus ojos blancos mirándome directamente. Y entonces vi lo que realmente era. Su rostro estaba hinchado, decolorado. Tenía marcas oscuras alrededor del cuello. Su vestido blanco no estaba mojado por la lluvia, estaba mojado por el agua turbia de algún lugar profundo. Me caí por el hueco del ascensor hace 3 años, Carlos, susurró. 15 pisos de caída. ¿Sabes lo que se siente? El ascensor comenzó a moverse más rápido, 25, 30, 35. Pero no me fui, Carlos. Me quedé aquí, esperando a alguien que me acompañe. Las luces del ascensor comenzaron a parpadear violentamente. Escuché mi nombre, pero no había nadie más en el edificio esa noche. Solo yo. Como tú ahora. 40, 45, 50. Déjame bajar, grité. Pero Carlos, si apenas estamos llegando. El espejo comenzó a cuartearse. Líneas como telarañas se extendieron por toda la superficie. Este ascensor no baja, Carlos. Nunca baja. Solo sube, y sube, y sube. Intenté presionar los botones, pero ninguno funcionaba. Ni siquiera el de emergencia. Mi tecnología también falló esa noche, dijo ella con una risa que sonaba como agua burbujeando. Los ascensores viejos tienen sus problemas. 100, 150, 200. ¿Dónde estamos?, gritaba yo, golpeando las puertas. En ningún lado, Carlos. Y en todas partes. El espejo se hizo pedazos y cayó al piso del ascensor. Pero los fragmentos no reflejaban mi imagen. Reflejaban agua. Agua oscura y profunda. Ahora ya sabes mi secreto, Carlos. Y cuando alguien sabe, ya no puede irse. Las puertas del ascensor se abrieron finalmente. Pero del otro lado no había ningún pasillo. Solo un pozo negro, profundo, que se extendía hacia abajo infinitamente. Salta conmigo, Carlos. Es muy fácil. Solo un paso. El viento frío subía desde el abismo, trayendo consigo ese olor a agua estancada y muerte. No, grité con todas mis fuerzas. Y entonces, como si fuera un sueño, todo se detuvo. Me encontré de pie en el piso 12, frente a las puertas cerradas del ascensor. Mi llave estaba en mi mano. Era como si acabara de llegar. Pero mi ropa estaba empapada. Y en el piso, a mis pies, había pequeñas gotas de agua que se extendían desde el ascensor hasta mi departamento. Nunca volví a usar ese ascensor de noche. De hecho, me mudé 2 semanas después. Pero no importó. Porque ella no estaba atada al ascensor. Estaba atada a mí. Ahora la veo en todos los ascensores. En todos los espejos. En todas las superficies reflectantes cuando estoy solo. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. A veces está parada en la esquina de mi habitación. A veces simplemente, ahí, goteando sobre mi piso. Y cada vez que entro a un ascensor, sin importar en qué edificio, sin importar qué hora sea, escucho su voz. Carlos, ¿me acompañas? Suave, paciente, eterna. Como si supiera que eventualmente tendré que decir que sí. ¿Vives en un edificio alto? ¿Usas ascensores frecuentemente? ¿Has notado alguna vez que el espejo no refleje exactamente lo que debería? ¿Has escuchado tu nombre susurrado en un espacio cerrado cuando estás completamente solo? Porque si es así, si has notado algo extraño, tal vez no sea tu imaginación. Tal vez sea que ella también te encontró a ti. Y ahora que ya conoces su historia, ahora que sabes que existe. Bueno, digamos que la próxima vez que uses un ascensor, tal vez no estés completamente solo. ¿Ya revisaste si todas las puertas de tu casa están cerradas? Porque a veces ella no necesita un ascensor para visitarte. A veces simplemente, aparece. ¿Qué hora es donde estás? Si son las 3:03 de la madrugada, tal vez deberías evitar mirar cualquier espejo esta noche. Solo por si acaso. ¿Qué te pareció esta historia? Cuéntame en los comentarios.